Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es el refuerzo de las clases anteriores que hemos venido hablando sobre el papel de enfermería en las áreas de emergencia. Cuando nosotros hablamos de una área de emergencia, sabemos que es una área, como su nombre lo dice, de actuar rápido, ¿sí? Porque el paciente está en un riesgo como tal vital. En el caso de ser que estemos atendiendo a pacientes como tales que sí necesiten esa atención. Sabemos que hay una mala filtración de pacientes cuando no se realiza un triaje adecuado o cuando tenemos áreas colapsadas como emergencias por procesos de sintomatologías no adecuadas a la área, como tal, de las cuales ya hemos venido hablando, como unas simples amigdalitis, unas diarreas que no sobrepasan de 2 o 3 en el día y que no producen un daño a nuestra salud o no ponen en riesgo a nuestra vida. Si vamos a hablar de una historia como tal, en alguna parte de nuestra historia como tal apareció una enfermera grandiosa y maravillosa, que es la Florence Nightingale, que se considera la madre de la enfermería. Esta enfermera, a pesar de que era de un estatus social medio alto, ¿sí? De la realeza, decidió ser voluntaria en el apoyo como tal de una de las guerras. Ella se dio cuenta de que cuando nosotros dábamos un cuidado de enfermería, o sea, un cuidado como tal a los enfermos, de manera inmediata, ayudaba al beneficio como tal de la recuperación pronta de la salud, a diferencia de los que no tenían. Y comenzaron a crear estrategias de necesidad de cuidados y de la atención inmediata. Posteriormente, luego hubo de crear estrategias de áreas específicas, de las emergencias, crear autos que se les denominan ambulancias, carros que movilizaban a pacientes por la necesidad y la urgencia como tal de la atención, que posterior llevó a crear lugares específicos como emergencias, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada área o cada espacio tiene una terminología y nosotros tenemos que conocer un concepto básico. ¿Cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia? La urgencia es una situación que, en opinión del paciente familiar de otra persona, requiere una intervención médica rápida, ¿sí? Emergencia como tal es una situación en la que existe el peligro de muerte para cualquier persona asociada a cualquier complejidad o a cualquier situación que puede llevar a poner el riesgo como tal de nuestros pacientes. Lo más seguro es una complejidad que puede llegar a una muerte, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos un correcto triaje o una correcta filtración, sabemos que nuestros pacientes van a ser atendidos de manera adecuada. Pero, ¿qué es un triaje? El triaje es un proceso, una estrategia, algo que se creó para poder nosotros filtrar y direccionar a los pacientes según la necesidad actual, o sea, según la sintomatología de mi paciente, según lo que mi paciente me esté expresando o lo que yo estoy evidenciando. Ejemplo, si yo ya veo que mi paciente está con un riesgo vital como tal que está comprometiendo su vida, rojo. Si yo veo que mi paciente tiene un riesgo vital que posteriormente puede afectar a su salud, naranja. Si yo ya veo que mi paciente tiene una complicación que puede estar a largo plazo afectando a su salud, amarillo. Y si es un paciente que puede esperar y puede ser tratado por consulta externa, se va determinando su gravedad entre verde y azul y pueden ir a consultorios. ¿Cuáles son los tiempos de espera cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes? Hay algo que tenemos que tener muy en mente. El área de emergencia como tal va a ir variando según su capacidad resolutiva en ese momento. Cuando nosotros tenemos, digamos, nuestra emergencia es de un hospital básico, en un lugar donde nunca hay accidentes, pero hay mordeduras de serpientes, nuestra prioridad va a ser eso. Cuando nosotros vivimos en una zona, de una zona muy rural, no tenemos tal vez mordedores de serpientes ni accidentes, pero nuestra emergencia que trabaja 24 horas, lo más común es que vienen con fiebre, con diarrea, esa va a ser nuestra emergencia.
Entonces nosotros vamos a determinar en ese momento el riesgo de vida que se está poniendo y el tiempo de espera en el caso de ser necesario esperar. Porque como nuevamente les digo, si no tengo pacientes y son nuestros únicos pacientes, por ende van a ser atendidos de forma inmediata. Pero siempre no tenemos que olvidarnos la educación, informarle al paciente que eso no es una emergencia, que eso es consulta externa, si el caso lo amerita, para poder educar. Y mientras más educada esté la población, no solamente de ese momento, sino que ellos replican esa información, vamos a tratar de filtrar de manera correcta y las emergencias van a ser atendidas en el lugar adecuado, con el personal adecuado y con los insumos adecuados. Porque, ¿qué pasa? Si yo comienzo a atender sin ningún problema cualquier tipo de atención que no es emergente, yo puedo asociar a que mis pacientes estén 100% seguros de que si van a ir 10 de la noche con un pequeño dolor de cabeza, lo van a tener con emergencia. Cuando eso puede que suceda en su zona como tal de vivencia, pero si se va a una zona diferente, no le van a atender. Y el maltrato, el mal rato, lo que sea, la expresión, la euforia, el sentimiento va a afectar tanto al paciente como al profesional al que tal vez sea agredido en esa manera de su expresión como tal. ¿Sí? Ahora entonces vamos a hablar de los tiempos de espera, como vemos aquí. Cuando nosotros tenemos una resucitación que estamos viendo que nuestro paciente literalmente está entre la vida y la muerte, es una atención de manera inmediata, en ese momento, rápido. ¿Por qué? Porque mi paciente se está entre que me muero y no me muero. Y si yo no actúo de manera inmediata, si yo tengo un paciente en una parada cardíaca y no actúo inmediato, la falta de circulación adecuada de ese cerebro va a dejar un daño irreversible. Quiere decir que ese paciente, así haga yo lo que yo haga y no actúe de forma inmediata porque no me di cuenta, no quise, le di prioridad a otra historia, otra cosa, puede que mi paciente tenga ese daño y por ende yo voy a causarle más daño al momento de no actuar de forma inmediata. Una emergencia es cuando mi paciente pone en riesgo su vida por cualquier situación. Quiere decir, se está hipotensando, listo, vamos a alistarle la cama y listo, ingresa. Listo, mi paciente está con un dolor o una hemorragia leve a moderada, no grave. Listo, es que si ese paciente ya no actúa rápido, no le curo, se va a morir. Pero en ese momento yo sé que tiene un tiempo de espera mínimo, pero yo tengo que actuar, ¿sí? Amarillo, cuando yo ya sé que, como yo les decía, una función como tal, puede que mi paciente esté con una diarrea crónica, está deshidratado, voy a calmarle las dolencias hasta poder yo actuar de forma inmediata poniendo medicamentos, poniendo una hidratación, etcétera, etcétera. O hay una hemorragia leve que yo sosteniendo, haciendo compresión, puedo esperar hasta ser atendido y ser suturado. Uno de los ejemplos. Urgencia menor como tal, una leve de diarrea, una leve deshidratación, que por lo general esos no son considerados emergencias ni urgencias. Eso se trata por consulta externa, ¿sí? Y sin urgencia, cuando vengo con un dolor, una cefalea que ya tiene un mes y simplemente no le he prestado atención y no he querido hacerme atender. O un dolor de muelas que emergencias odontológicas no existen. Un ejemplo, porque el dolor de muelas no aparece hoy de la nada. Va empezando, empezando, empezando y posteriormente comienza el aumento del dolor y por ende va a continuar y no va a cesar porque nunca ha sido tratado. Y por lo general son caries, algún nervio, etcétera, etcétera. Entonces, el triaje nos ayuda a eso, a poder filtrar de manera correcta. Y muy aparte de yo decirle, eso no es una emergencia, así es una emergencia, la educación y la formación a mi paciente es tan importante porque yo con eso puedo evitarme acumulaciones inadecuadas a mi servicio por situaciones que no necesiten la atención en esta área. Entonces, siempre, aparte de filtrar información de pacientes, todo, es siempre replicar, informar, educar a mi paciente que esto es una área de ese motivo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos pacientes que han llegado a una área de emergencia como tal, yo ya sé que algo le está pasando y como veo, yo ya he filtrado a mis pacientes, yo ya sé que ese es rojo, naranja, amarillo, etcétera.
Entonces yo voy a tomar la sintomatología. Si yo ya sé que es un rojo o un amarillo, sus pacientes, los signos vitales van a estar alterados. Algo le está pasando a ese paciente y por ende los signos vitales están alterados. Si yo no controlo de forma inmediata, apenas llega mi paciente, yo no hago una monitorización, mi paciente puede llegar a posteriormente a tener una falla, una muerte, una complicación, porque yo nunca controlé y tal vez ese paciente estaba con una bradignia fatal, estuvo con una bradignia de 40, perdón, una bradignia de 10. ¿Qué quiere decir una bradignia? Una respiración muy baja, unos ritmos respiratorios muy bajos. Yo ya sé que tengo que respirar 20, pero él está respirando 10. Y la falta de respiración adecuada puede llevar a una parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque hay una hipoxia, ya que no está respirando de forma adecuada, le está faltando la oxigenación y la circulación adecuada de ese organismo. ¿Sí? Si yo no controlo igual, digamos que mi paciente llegó, me dijo, ya es que me duele esto, pero yo no le tomé los signos vitales y le voy a tomar la frecuencia cardíaca 160 y el paciente entra en una parada cardíaca posteriormente. Entonces, al momento que yo llego, tengo que hacer el control de signos vitales para poder yo evidenciar qué está pasando, para poder yo actuar, para poder yo decir, esto está, Doc, hay que hacer esto porque si no el paciente se nos muere. Y por eso es una emergencia. Por eso está en una urgencia, porque yo supongo que mi paciente se está complicando y puede llegar a una muerte. Cuando yo tengo pacientes o niños con hipertermias, yo ya sé que ningún niño puede venir con una temperatura superior a 39,5 porque puede haber una convulsión. Y en una convulsión, en esas hipertermias muy grandes que va a haber convulsión, yo ya sé que hay riesgo de broncoaspiración por la cialorrea, la excesiva producción de cialorrea, de saliva. Entonces va a producir mucha saliva que puede ir a los pulmones. Posterior a eso, va a ver si es que no le controlé adecuadamente su boca, su cavidad perdón, bucal, no le abrí, no permití que la lengua se separe de los dientes, puede haber daño de ese órgano, ruptura como tal, hay cortes, sabe haber cortes muy grandes. Otra, en cada convulsión siempre hay muertes de neuronas. Y si yo no evité que la temperatura suba porque simplemente no la controlé, mi paciente va a tener convulsiones y un daño neurológico que puede ser pequeño, o sea, leve, moderado, grave. Y lo más importante, los daños neurológicos son irreversibles, o sea, no hay recuperación en ese daño como tal neurológico. Así que por favor, apenas llega mi paciente, signos vitales. Y siempre tiene que haber una monitorización continua. O sea, yo tengo que estar pendiente si bajó el dolor, si el paciente está con una hipertensión, yo ya le di el medicamento o él me dijo que ya tomó el medicamento. Vigilar que ese medicamento me haya hecho efecto para no posteriormente voy a administrar otra dosis muy pronta o de forma inadecuada. Yo creí que sí, y una hipertensión puede llevar a una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular. Otro, si yo tengo un paciente con la temperatura, le di el medicamento, pero lo siguen abrigando, yo no le di control y seguimiento a esa temperatura y sigue subiendo la temperatura, yo ya sé que ese paciente puede llegar a una convulsión. Y si es en adultos, se me va a seguir deshidratando y la deshidratación por falta de electrolitos puede llevar también a un síncope, a un desmayo, a calambres, a una parada, etcétera, etcétera. Entonces, el control de signos vitales no es solo que llegue, yo tomé y luego voy y veo a qué hora le tomo. Hay que darle seguimiento a esos controles de signos vitales para ver si están mejorando, se están manteniendo o están empeorando. Y poder yo direccionar mis cuidados a lo que yo estoy evidenciando, porque puede que mi paciente no esté mejorando y es porque yo en algo estoy fallando. No estoy poniendo el medicamento de forma adecuada, no estoy en mi paciente de fiebre haciendo que se descubra, como yo les digo, y sigue abrigado. No estoy haciendo que el paciente de temperatura alta igual de hipertermia haga medios físicos con toallitas, con paños, con pañales, se siga haciendo compresas de agua fría y se vaya colocando donde están los vasos grandes para poder yo bajar y regular la temperatura. O tal vez nunca le di el medicamento, no me di cuenta y no le administré, etcétera, etcétera. Control de signos vitales al momento de llegar
y monitorización continua. Yo siempre vigilo y estoy constante y constante para que esos signos vayan mejorando. Que esa es la idea de mi tratamiento como tal, ¿no? Cuando llegan pacientes de la emergencia, tengo que saber que tengo que realizar actividades específicas, como el examen físico de mi paciente, que tiene unas técnicas para poder realizarlas. ¿Cuáles son estas técnicas de mi paciente? Tengo la inspección, que es a través de lo que yo veo, lo que yo voy observando. Tal vez durante la entrevista, el anamnesis de las preguntas, ejemplo, aquí, durante los signos vitales, yo también le puedo ir preguntando todo, ¿no? Si el paciente está consciente y me va a responder. Y si no, a veces los familiares, cuidadores o los acompañantes primarios. Yo voy preguntando y voy conociendo todo. Al mismo tiempo, yo voy observando. Como les daba un ejemplo, si yo ya veo que un niño de 15 años, porque todavía es un niño, un adolescente, llega solo, cortado, algo está pasando, que hay un descuido como tal de los padres en general, porque cómo va a llegar una emergencia a un adolescente, un niño de 15 años con una cortadura, un corte como tal, que yo sé que es un riesgo vital que puede llegar a ser leve o moderado grave. Es en la parte de la anamnesis, en la parte de inspección yo ya estoy viendo una cortadura. Entonces voy asociando todo, examen como tal. Otro, yo ya veo tal vez que la forma del hueso es recto, pero yo veo unas puntas de una esquina, o yo ya veo unas ronchas mientras me está contando. O si yo ya tengo un paciente que me está contando y está haciendo movimientos inadecuados, tic, le late, le palpita el corazón, perdón, el párpado, como saben decir vulgarmente, cuando tienen esos tic, que comienza sin querer a moverse nomás el párpado. O yo ya veo que se comienza a comer las uñas mientras me está expresando algo. Es todo lo que yo observo. Puedo que ese paciente tenga algún proceso de ansiedad, algún proceso de un trastorno psicológico o algo como tal que le está afectando a su conducta como tal, lo que yo estoy viendo. Cuando yo digo de la palpación es lo que con mis manitos yo voy a palpar y a sentir todo lo que yo veo. Un ejemplo. Yo voy a palpar, listo, yo palpo, allá en la cabecita encuentro un hundimiento. Voy a ver, voy a evidenciar, sigo palpando, sí, se encuentra un hundimiento. Tengo que asociar, algo está pasando, rayos X, tomografía, resonancias, etcétera. Voy a palpar en el abdomen y por lo general el abdomen es suave, pero yo palpo y le duele. Algo está pasando, puede haber una infección, alguna inflamación, etcétera. ¿Sí? Cuando hay una auscultación, que es parte del examen físico, es el yo escuchar. Cuando yo voy a escuchar el corazón o los pulmones, yo tengo que saber, antes de eso, saber cómo funciona normalmente. Yo ya sé que el corazón normalmente suena punta, un sonido característico, pero ya no suena de la misma manera y comienza punta, muy rápido o muy lento, punta. Los sonidos están muy lentos, algo está pasando, hay una arritmia. O, como yo les ponía el ejemplo, el corazón se cierra al mismo tiempo las válvulas, ¿no? Se abren y se cierran, pero yo ya escucho esto, como galopeos, o sea, como que es un caballito. Entonces, yo ya sé que esas válvulas no tienen un cierre adecuado. Pues estoy hablando de un soplo, de una arritmia, de algún problema valvular, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora nos vamos nosotros a escuchar a los pulmones. Yo ya sé que esos pulmones se llenan de aire normalmente como que yo inflo un globo, una vejiga. Pero yo ya no escucho eso, sino que escucho secreciones, escucho sibilancias, hay silbidos. O está inflamado, cuando hay sibilancias, o cuando escucho secreciones como ronjos o crejidos de un papel, yo ya sé que hay secreciones, ¿sí? Y que hay un proceso tal vez de neumonía. Entonces eso me ayuda a ver a dónde va direccionado mi tratamiento. Yo ya veo eso, no sabe que necesito un rayo X para ver si no hay algo más, ¿sí? Vamos a escuchar los sonidos en el abdomen. Yo ya sé que los sonidos del peritaltismo suenan normalmente como cuando nosotros tenemos hambre, pero suena lento. Movimientos como tal. Pero yo escucho muy rápido o no escucho un sonido, o hay una parálisis intestinal o están aumentados los ruidos hidroaéreos, ¿sí?
que puede haber una infección o una inflamación, parásitos o algo asociado. Entonces, eso me ayuda a escuchar, me ayuda a direccionar mi tratamiento a qué está pasando. Y si yo no estoy seguro, métodos complementarios. Si yo ya veo que están detenidos los movimientos, no hay movimientos hidroaéreos, un rayos X de abdomen o un eco o una tomografía para ver, porque puede haber una parálisis intestinal por algún tumor, alguna ruptura, etcétera. O están súper aumentados. Estoy asociando a una infección, un examen de heces para yo verificar, porque sean parásitos, de infecciones, lo que sea. ¿Sí? Cuando yo voy a la percusión, es otro proceso del examen físico. Yo les decía, es uno de los ejemplos. Cuando yo coloco una mano y la otra y yo percuto con los deditos. Hay sonidos característicos, son dándole leves golpes. Ejemplo, yo voy a hacer percusión sobre un órgano. Tiene que ser un sonido mate porque hay una masa ahí, normalmente. Es un ejemplo en el hígado. Listo, ahí está una masa y por eso suena mate, un sonido medio grave. Pero cuando suena algo agudo, como un vacío, y debería haber ahí algo mate, algo está pasando, porque si me suena agudo, un sonido de un vacío, quiere decir que está lleno de aire, lleno de gases, tal vez. Otro proceso de la percusión de los más comunes que ustedes han de haber visto es cuando les percuten los riñones. ¿Por qué? Para evidenciar si es que hay dolor al momento de realizar percusión, porque como son leves golpes y si hay mucho dolor al momento de percutir o hay dolor, se puede asociar a infecciones, una pielonefritis porque ya ha llegado a riñones, o la presencia de cálculos, ¿sí? Litiasis renal. Entonces, para eso percutimos, para poder evidenciar qué se encuentra debajo de eso, o qué nos evidencia tal vez algo de dolor en esa zona que no debería existir. Porque si no, si le duele es porque algo está pasando. Como les digo, una infección, una inflamación o la presencia de algún extra componente como los cálculos que no deben de estar ahí. ¿Sí? Tenemos las emergencias cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT o sin elevación, las anginas, que son los dolores como tal de pecho, y las emergencias hipertensivas. Ante cualquier situación, ante cualquier proceso, algún problema cardiovascular, nosotros siempre sabemos, si viene un paciente con alguna molestia y nosotros nos estamos yendo hacia, no, es que le duele el pecho, no, es que está hipertenso. Nosotros ya sabemos que esos pacientes, todo paciente cardiovascular es una bomba de tiempo. Si nosotros tenemos pacientes que ellos dicen, no, es que yo soy hipertenso, es que yo soy arrítmico, yo tengo un trasplante de válvula, yo tengo algo, sé que esos pacientes son una bomba de tiempo y en algún momento se me pueden parar. Así que hay que tener muy en cuenta con esos pacientes la monitorización, por favor, los controles de signos vitales es muy, muy, muy seguida, muy pendiente, no dejarlos a un lado, no dejar que nuestros pacientitos se nos compliquen, no distraernos de esos pacientes porque ellos en algún momento producen una parada cardíaca. Peor si tenemos pacientes que ya han tenido accidentes cardíacos, o sea, algún preinfarto o algún infarto previo o un accidente cerebrovascular. Son pacientes que son, como les digo, una bomba de tiempo. Así que tener muy, muy en cuenta eso de nuestros pacientitos. Exámenes complementarios, hemos hablado y mencionado ejemplos, los de heces, un examen de sangre, los de imagen que tenemos aquí, que es el electroencefalograma y la radiografía simple. Listo, la de sangre nosotros ya sabemos que nos van a dar. Exámenes complementarios como el de sangre nos dan biometrías, cómo está nuestra hemoglobina, la gasometría, los tiempos de coagulación, ejemplo, tal vez cómo está nuestra cantidad de plaquetas para ver si hay algún problema de coagulación, etcétera. Cuando hablamos de una gasometría, que es otro examen complementario, es un examen que mide los gases arteriales. ¿Cómo mide los gases arteriales? A través de la sangre que sale de nuestro corazón y se supone que está limpia y lista para que circule a todo nuestro organismo. Pero cuando hay una falla, una acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, una alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, algo pasa y nuestro organismo no va a funcionar correctamente. ¿Y cómo nosotros podemos evidenciar eso? A través de esa gasometría.
pero da más sintomatologías. Uno de los más comunes es que puede llegar un paciente a una parada cardíaca. ¿Por qué? Porque una hipoxia, una falta de oxígeno en nuestro organismo nos puede llevar a una parada cardíaca, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, este es un electrocardiograma normal, pero si nosotros tenemos monitorizado a nuestro paciente y no vemos estas curvas y vemos esto, nuestros pacientes van a en algún momento a producir una parada cardíaca. Nuestro paciente puede llevar a que ese corazón deje de latir por alguna complicación o algún daño en su organismo. Porque claro, está latiendo normalmente, o yo ya conozco que late así, pero cuando yo ya veo esto así, ah, ya, es que esto es por un bloqueo, ah, ya, es que esto es por una hiperpotasemia, es que esto de aquí es por una hipopotasemia más otro bloqueo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, al momento de asegurar una monitorización correcta, debida, adecuada, oportuna y que más que nada sea continua, nosotros vamos a evidenciar que nuestros pacientes estén funcionando bien, que ese organismo siga funcionando bien. Porque si yo veo que está así, listo, yo ya sé que no se me va a parar ese paciente. Pero si yo ya veo que ya está algo por ahí, ya esta raya ya no está así, esta onda está para abajo, o ya hay un espacio muy grande entre el T y el P, no, algo está pasando, ese paciente se me está parando, se me va a bloquear, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que vigilarlo constantemente, no necesariamente con un de imagen impreso, sino con el monitor. El monitor me da estas curvas y yo con eso veo. Lisa, en una pregunta. En el Dime. caso de los pacientes que tengan alguna placa cuando le hacen el electrocardiograma, ¿igual tienen alguna interferencia en eso si tienen alguna placa o ¿Cuál algo placa? metal? ¿Placa dental? Metal, algo de No, metal. digo, ya. No, yo le preguntaba placa dental. Sí, Eh, debería, verá, cuando se realiza un EKG hay un proceso. El paciente bien acostadito, recto, sin topar nada de metal, para que no interfiera. ¿Qué pasa cuando interfiere o tiene algo de metal, como usted lo dice? El electrocardiograma no funciona, pero ese es en el caso, como yo les digo, de una imagen. Ahora, cuando nosotros tenemos a un monitor, sabemos que los pacientes están acostados, dormidos, tenemos que tratar de decirle que de la misma manera se queden quietos o que la monitorización sea real. Si yo ya veo que está interfiriendo con algo, conectar bien, aislar algo, porque puede haber algo que esté afectando o, como usted dice, interfiriendo. ¿Sí? Pero no debe de haber nada de metal cerca para una imagen impresa como el electrocardiograma, ¿sí? ya, ya dicen gracias. Ya. Cuando nosotros tenemos una radiografía simple o algún proceso de imagen como una tomografía, nos ayuda a evidenciar esos órganos, cómo están por dentro. Porque un ejemplo, tenemos un órgano, que es los pulmones, esto es una radiografía normal con una leve inflamación como tal de los bronquios, pero es muy leve. Ahora, nosotros vemos que esto que debería estar negrito en la base está blanco. Podemos asociar a un derrame pleural. La pleura es esa tela que cubre a los pulmones, es un líquido, una tela llena de líquido, formada por líquido, que cubre a los pulmones y nos ayuda a lubricar y a permitir que esos pulmones se expandan correctamente. Mantiene la temperatura, les ayuda a protegerlos de golpes, etcétera. Pero cuando hay una ruptura por infecciones, por traumas, por golpes, comienzan a acumularse líquido aquí. Vemos esto que en vez de blanco, de negro está blanco. Entonces nosotros podemos asociar a que sea una hemorragia o sea una acumulación de líquido pleural por cualquier situación. Y eso nos lleva a que nuestro paciente tiene un derrame pleural, un hemotórax, que es lo de hemo por sangre, ¿no? De la sangre en el que se encuentra en el tórax. Yo ya sé que ese paciente no lo tengo que tener acostado al 100%, sino con una elevación de 40 grados de la cabecera para que este pulmón lo que más pueda se expanda. Posterior a eso, yo ya sé que tiene esa complicación, tengo que mejorar la oxigenación en mi paciente, porque como ese pulmón no permite expandirse correctamente, puede que no haya una circulación adecuada. Si ya hubo la resolución de eso e ingresó un tubo por aquí para eliminar
yo tengo que estar pendiente que ese tubo no se me deslice. ¿Por qué? Porque el rayos X luego que yo tomo, yo veo que el tubo no está aquí, sino está por acá. Puede solo deslizarse y no dañar, como sí también puede dañar más espacio anexo, más órganos, más superficie, más tejido. Entonces hay que tener muy en cuenta de los procesos que yo voy a hacer de las actividades para no afectar más. Un ejemplo como tal de para qué nos sirve una radiografía, para poder evidenciar, ¿no? Otro ejemplo, el corazón, estoy viendo aquí que esto es una formación normal. Pero yo ya veo que el corazón está más ancho acá que el lado izquierdo, que normalmente debería ser el izquierdo más ancho que el derecho. Yo estoy asociando tal vez que hay una pericarditis, o sea, una inflamación del pericardio. ¿Qué es el pericardio? El músculo externo o la capa externa del corazón. ¿Por qué se da una pericarditis? Por infección o por acumulación de líquido. Se le dice al corazón grande realmente porque crece el tamaño del corazón. ¿Por qué se da? Por cualquier complicación de lo que yo les digo. Entonces ese rayos X nos va a evidenciar de que el corazón está más grande de lo normal por cualquier problema. Algo puede estar afectando, algo puede estar pasando. Entonces, si algo le afecta, algo le está causando, entonces yo tengo que ver cómo voy a solucionar. Tal vez una cirugía, tal vez medicamentos, tal vez intervencionismo, drenajes, etcétera, etcétera. Lo que yo les venía hablando de las emergencias. Cuando yo ya veo cualquier de esta alteración, cualquiera que no esté así y que esté con alguna complicación, puede llegar a que mi paciente produzca una parada cardíaca por cualquier situación anexa. ¿Qué pasa cuando mi paciente tiene una parada cardíaca? Yo me voy al protocolo o al proceso de reanimación de parada respiratoria o cardiorrespiratoria, perdón. En cada área, por lo general, o en cada hospital o en cada unidad hospitalaria, existe un protocolo que por lo general se lo maneja de forma estándar, pero nombrado en cada área como uno debe, ¿no? Lo principal es una voz de alerta, informar que el paciente esté en paro. Posterior a esto de que mi paciente esté en paro, informar, tengo que de forma inmediata irme a las actividades que son reanimación más insuflación. Como mi paciente está en un área de emergencia, comúnmente no están entubados porque llegan a esa área tal vez parados, ya sea por un infarto agudo del miocardio o por simplemente una parada súbita asociada a cualquier complicación cardíaca como tal o cardiovascular. Realizamos las actividades, informamos la parada, viene alguien, hace el proceso de reanimación como tal, las compresiones, alguien se carga de intubar porque siempre se va a tratar de oxigenar bien a mi paciente con una vía aérea permeable, intubar a mi paciente para tener efectivo que esa oxigenación sea buena, sea correcta. Y yo, como el personal de enfermería, voy a administrar el medicamento. Las las medicamentos que se usa como primera elección y única, por lo general, cuando es una parada cardíaca neta, sí, verdadera, es adrenalina, una ampolla sin diluir, se administra directo y luego se pasa 20 ml de agua para que llegue rápido al corazón como tal. O sea, solución salina o estéril, lactato, algo que yo tenga a la mano. De preferencia, siempre alguna solución neutral como la solución salina o agua estéril cada 3 minutos hasta, por lo general, en cada lugar de trabajo o en cada unidad está como protocolo 25, máximo 30 minutos. Si el paciente posterior a eso no reacciona, no revierte su parada cardíaca, lo más seguro es que ese paciente no vaya a revertir o tenga un daño cerebral muy grande, muy agresivo y muy invasivo y no va a ser reversible. Entonces, por eso se cumple hasta los 30 minutos máximo, porque ya más, así luego, posterior, se recupere el corazón, no va a haber una recuperación del cerebro. Por eso se hace hasta ese tiempo. Entonces va a funcionar el corazón, pero no va a funcionar el cerebro, un ejemplo. Esos son los medicamentos que usan en una parada. Cuando tenemos arritmia se pueden usar amiodarona y cuando tenemos una actividad para desfibrilar se usa el desfibrilador como tal. Ahora, es muy importante que hay diferentes tipos de actividades cardíacas que son desfibrilables, como no. Un ejemplo, Licenciado, mande.
Una pregunta. En caso de que la persona sea una persona con discapacidad intelectual, ¿se recurriría a hacer los mismos que las ¿Sí? personas normales? ¿Sí? Todo se Sí. hace el mismo proceso. Mismo proceso sin ninguna excepción de menor o mayor, ¿no? Ya, verán, nosotros, el profesional médico que está a cargo tal vez de la emergencia, lo que va a hacer es considerar la actualidad de la vida del paciente. Un ejemplo, Minerva, si no me equivoco, fue la que preguntó. Sí, Nosotros, usted como profesional de salud, ¿reanimaría a una persona de 98 años? como principiante no correría el riesgo, sino que le daría, Ya como profesional de salud, digamos que o usted sea doctora, ya, o sea enfermera, sea la que está en cargo del paciente, ¿usted la reanimaría? sí, porque se trata de una vida, sí lo haría. Exacto, muy bien, justo lo que usted dice. Es una vida y yo no soy quien para juzgar, a menos que venga el familiar y diga, ¿sabe qué? Yo firmo si mi paciente de 90 y algo de años se para, por favor, no reanimarlo, porque tal vez ella no es consciente, ya es una adulta mayor postrada en cama que necesitaba cuidados de segundos y terceras personas. Pero una persona con perdón, deficiencia intelectual, que tal vez le pasó cualquier cosa, ejemplo, casi se ahogó, se atragantó y está en una parada cardíaca, tenemos que reanimarlo, porque el déficit intelectual no conlleva a que ya esté muerto o que le dejemos morir. A diferencia de que, en esto sí, si yo tengo un paciente con un estado de cáncer terminal, que entra en parada cardíaca y el paciente ya tenía el diagnóstico, el tiempo de vida y todo, yo ya sé que ese paciente no se va a beneficiar, así yo lo reanime, tal vez recupere, pero posteriormente va a fallecer porque su estado orgánico ya está en etapa de dejar de funcionar, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, o el profesional de salud ve cómo se encuentra en ese momento el paciente para yo decir, bueno, ¿lo reanimamos o no? Ejemplo, tenemos pacientes como los que les decía, o sea, no viables por los cánceres ya muy terminales, que ya están en la etapa final, ya a pesar de que todo se ha hecho, el paciente ya sabía que ya está con metástasis, ya no hay nada reversible en su enfermedad actual, ya no se realiza un protocolo de reanimación cardíaca, ¿sí? Otro de Sí, los motivos de los que no se realiza reanimación es cuando el paciente desea o como yo les decía, el familiar da su consentimiento porque él está a cargo, es directo, ya que el familiar, el paciente como tal no está en sus condiciones neurológicas para poder eh, decidir por sí, ¿sí? Pero en el caso de que esté firmado, no porque yo cojo y lo tomo como atribución, o la condición que yo les decía, etapas terminales, finales, muertes cerebrales, porque ya sabemos que la muerte cerebral no tiene recuperación, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, nosotros tenemos situaciones cardíacas que son de reanimación como tal o de desfibrilación. Tenemos la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular para nosotros desfibrilar. ¿Qué es desfibrilar? O sea, ¿a qué nos lleva una desfibrilación? Es cuando nosotros administramos el DEA, que es el desfibrilador comodal automático, y hacemos que el corazón vuelva a latir de la misma manera que estaba latiendo. Ustedes han visto que colocan una pala en un extremo y en el otro extremo superior e inferior del corazón, de lados posteriores o de lados extremos contrarios, y expulsa una corriente eléctrica. ¿A qué nos ayuda eso? Si nuestro corazón estaba latiendo así, va a regresar que el corazón vuelva a latir de forma correcta, porque hubo una contractibilidad tan alta, tan fuerte, que no permitía una circulación adecuada en nuestro organismo. Entonces, esa fuerza eléctrica es como un recordatorio a ese corazón que vuelva a latir de forma correcta y se tranquilice, porque va a tener frecuencias y está indicada una fibrilación en taquicardias superiores a 160 que no revierten ya con medicamentos. Ya vemos, no, no es que el medicamento ya le pusimos, mira esta taquicardia y el corazón como está latiendo tan fuerte se va a cansar
y va a dejar de latir en algún momento. O está latiendo tan fuerte que no ha de estar cumpliendo el espacio, el tiempo, los segundos adecuados para que envíe la oxigenación adecuada a todo el organismo y la circulación correcta a esos vasos, a esos órganos. Entonces va a haber una afectación como tal. Y para eso se usa ese desfibrilador. ¿Cuándo nosotros no usamos un desfibrilador? Cuando tenemos actividad eléctrica sin pulso o asistolia, porque lo que nos lleva a una asistolia es una parada cardíaca como tal y sabemos que es un proceso de reanimación como tal, ¿sí? El protocolo de reanimación cuando hemos tenido una parada cardíaca, no una taquicardia ni una fibrilación ventricular, es un protocolo de hipotermia. ¿Qué quiere decir hipotermia? Bajarle la temperatura a mi paciente menor de 35 grados, o por lo menos que se mantenga en 35. ¿A qué nos ayuda eso? A que los órganos se mantengan fríos y se ha visto estudios que mientras el paciente está hipotérmico, los órganos no han recibido un daño como tal y se mantienen, por decirlo así, frescos. Una circulación adecuada mejora su circulación y ayuda a que esos órganos no terminen afectados. Protocolo de hipotermia posterior a una parada cardíaca. La reanimación, todo lo que ya se hace y el protocolo de hipotermia, ¿sí? Cuando vamos a hablar de algo muy importante que les mencionaba en alguna clase, de los cuidados respiratorios a nuestros pacientes. Sabemos que los cuidados respiratorios están encaminados a cualquier soporte o cualquier apoyo que mi paciente tenga por alguna dificultad que le esté impidiendo un intercambio gaseoso adecuado. El intercambio gaseoso se da en los dos movimientos, inspiratorios y respiratorios. Si nosotros tenemos un paciente que tal vez tiene una insuficiencia respiratoria producida por una infección o una inflamación, sabemos que no va a producir un intercambio gaseoso adecuado y por ende va a haber una hipoxia. Entonces nuestro actuar debe de ser correcto, oportuno e inmediato. Tenemos pacientes que están con una hipoxemia, o sea, perdón, una desaturación. Oxígeno, apoyo de oxígeno, cuidados de enfermería para que mi paciente esté bien sentadito y haya un intercambio gaseoso adecuado y controlar esa oxigenación. Si nosotros tenemos un paciente que está en una insuficiencia respiratoria por una hipoxemia, una acidez, una alcalosis respiratoria, va a entrar en una ventilación mecánica de la misma manera. Tenemos pacientes que están con una ventilación mecánica. Esta posición es incorrecta, tal vez terminaron de hacerle algo, pero mi paciente tiene que estar con una cabecera elevada a 40 grados. ¿Para qué? Para que esa circulación mejore. Como ese paciente está invadido, está con un tubo en la tráquea, si yo tengo esa posición que está ahí, lo que hace mi paciente, como tiene un tubo en la tráquea, aumenta la producción de saliva, o sea, va a aumentar la cialorrea, la saliva excesiva. Como no hay un correcto adecuado caída o retorno en la misma parte de su esófago hacia el estómago, se puede ir y acumular o llegar a la tráquea. Entonces, por eso yo debo de tener la adecuada posición. La adecuada posición también mejora la oxigenación en mi paciente, porque si yo lo tengo así, aumenta el riesgo de neumonías asociadas a la broncoaspiración, la saliva, si hay regurgitación de alimento, se puede dar a la tráquea y las infecciones van a dispararse y se van a asociar a los malos cuidados como tal de enfermería, porque eso es netamente cuidado de enfermería. Ahora, cuando yo voy a realizar en pacientes, como yo les decía, si necesita oxígeno por mascarilla, por cánula nasal de alto flujo, por alguna mascarilla Venturi, etcétera, yo ya sé que tengo que controlar continuamente que siempre el humidificador esté con la cantidad de agua correcta. ¿Por qué? No nos olvidemos que el oxígeno es un medicamento en presentación de gas. Y como todo medicamento necesita una dilución. Y si yo no lo envío humidificado a una temperatura adecuada y correcta, yo voy a causarle un daño a las fosas nasales, a la vía aérea como tal. Así que si yo estoy con un paciente con apoyo de oxígeno por cánula nasal, cánula nasal de alto flujo, Venturi, cualquier mascarilla, tengo que asegurarme que siempre esté humidificado para que no cause daño. Porque de la misma manera, si yo no administro diluido correctamente un medicamento, lo voy a causarle daño a mi paciente, ¿sí?
Ahora, cuando tenemos una ventilación mecánica invasiva, ya sea por tubo, endotraqueal o traqueotomía, sé que es un accesorio, un dispositivo médico que va directamente a un órgano. Estoy abriendo espacio de que haya altísimo riesgo de infección. ¿Por qué ha necesitado la ventilación mecánica invasiva? Por cualquier proceso, como les mencionaba, insuficiencia respiratoria moderada grave, una parada cardíaca, deterioro de Glasgow porque el paciente tuvo el estado de conciencia por un trauma, por dosis excesiva de medicamentos, drogas, etcétera, etcétera, o un proceso quirúrgico que conllevó a una ventilación mecánica invasiva. Cuando yo ya hablo de eso, de que está yendo a un órgano directo, sé que el proceso de tal vez de que yo voy a aspirar secreciones, voy a hacer tal vez el cambio de tubo que lo realizo con el médico, tengo que hacerlo estéril porque es una vía aérea, una vía abierta hacia un órgano y yo puedo causarle un daño a mi paciente. ¿Por qué? Porque yo voy arrastrando de la parte externa a la parte interna cualquier microorganismo y estoy afectando de forma directa a ese sistema o a ese órgano. Así que mucho cuidado cuando yo voy a hacer una actividad, todo estéril porque yo ya sé que va directo al órgano. Ahora, si yo tengo un paciente crítico que está con un aporte como tal de un ventilador, yo ya sé, como veníamos hablando en las clases anteriores, que este ventilador tiene una función. Primero es ayudar a que ese paciente recupere una respiración adecuada o un intercambio gaseoso adecuado. ¿A través de qué? Del ventilador y del apoyo del tubo. Pero el ventilador no es que uno lo prende y lo conecte ya. Tiene parámetros que uno modifica y cada parámetro ayuda a algo. Ejemplo, la FIO, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, que es la carga como tal de oxígeno que yo le ayudo. Recordemos que superior a 55, cuando ya sobrepasa 60, la FIO2 es dañina porque es un medicamento igual, como es presentación en gas, es un medicamento tóxico que puede yo afectar a mi paciente. Así que la idea siempre es, si satura sobre 90, tratar de bajar ese soporte de FIO2 para que no cause daño a mi paciente. Si alguna alarma suena, yo ya sé que ese paciente no se está acoplando bien a mi ventilador. Puede que esté despierto y esté programado 12 respiraciones y él me esté respirando 30. Si no está respirando lo que está programado, es que está peleando con el ventilador y no está acoplado correctamente y la ventilación no está sirviendo de nada. Y las asincronías asociadas a la ventilación es una de las que mayores causan muerte a nuestros pacientes. Así que hay que tener en cuenta de que si suena una alarma hasta que yo conozca para qué sirve esa alarma, yo tengo que avisar y conocer al mismo tiempo, informar qué está pasando. Otro ejemplo, si yo tengo que mi paciente pesa tanto y debe de meter 350 de volumen total, pero solo estaba metiendo 200, quiere decir que no está ingresando la cantidad de oxígeno adecuada a mi paciente. Y yo ya sé que las hipoxias causan paradas cardíacas. Entonces, yo tengo que asegurar que ese paciente ingrese el volumen. ¿Cómo? Informando, viendo, tal vez esté acodado, esté mordiendo, esté lleno de secreciones, etc. Algo puede que esté pasando y mi paciente no esté ingresando correctamente. Y esas alarmas me van a ayudar a yo conocer para qué me sirve cada alarma, a saber actuar para que no tenga complicaciones posteriores a mi paciente, porque lo que yo voy a causarle tal vez es un daño posterior ya que no controlé de forma inadecuada, ¿sí? El sistema endocrino, una de las que más se subestima en las emergencias. A veces controlamos los signos vitales, pero no hacemos una prueba de glucosa, un ejemplo. Y nosotros sabemos que los comas diabéticos o las hipoxias, perdón, las hipoglicemias o las hiperglicemias pueden causar afectación. Nosotros sabemos que para funcionar bien necesitamos glicemia en nuestro organismo, o sea, necesitamos un azúcar adecuado. Cuando sube excesivamente, puede conllevar al taponamiento de algún vaso y por ende un accidente cerebrovascular, porque nos hace falta la circulación, la tapa y se rompe ese vaso. ¿Qué pasa cuando nos vamos al otro lado de la hipoglicemia? Como nosotros necesitamos funcionar con un componente que es el azúcar,
mis células ya no tienen la cantidad suficiente de energía. No estamos recibiendo energía para poder funcionar normalmente. Cuando pasa eso, nuestro cerebro envía todas las fuerzas, por decirlo así, de circulación y de actividad eléctrica a los órganos diana, respiración y corazón. ¿Qué puede llevar esto? A un desmayo. Es por eso que está muy asociado de que cuando van a un acto cívico o a alguna reunión, 7 de la mañana, no han desayunado, 10 de la mañana, ¡pum!, se van desmayando por ahí. Porque el cerebro es tan inteligente que centra esa actividad eléctrica tan funcional que no puede dejar de cesar en el corazón, en los pulmones, y cesa la función cerebral de alguna manera lenta, motriz, se podría decir, para que active el resto, pero su parte central no sea afectada, que son sus órganos principales. Entonces, tenemos pacientes que llegan a una emergencia por protocolo el control de glicemia, porque ya sabemos que los dos extremos o nos causa un desmayo y un cese funcional por cualquier falta de, o nos puede llegar un accidente cerebrovascular más una ruptura y una hemorragia por el exceso de, ¿sí? Así que tenemos que tener muy en cuenta de eso y no subestimar este órgano, ¿sí? Habíamos hablado de la última clase de las enfermedades emergentes y reemergentes. No nos olvidemos que son enfermedades emergentes las que han aparecido en los últimos 20 años y reemergentes las enfermedades que hemos dado por eliminar, se podría decir, o que ya no se den y que pueden volver a aparecer. Un ejemplo, el sarampión, que les di un ejemplo del el barrido que se dio hace unos 8 o 10 años. Se creía que ya esta enfermedad ya no estaba y por unos extranjeros X que llegaron en una temporada X, en un lugar, creo que fue La Maná, no me acuerdo muy bien exactamente, pero igual fue una zona que no recuerdo muy bien, comenzaron a brotar. Y para que ya no se dé, una de las estrategias fue el barrido en los niños menores de 5 años, porque se encontró ahí, ¿sí? Y la idea es que no vuelva a aparecer, pero estas enfermedades reemergentes son muy comunes por los cambios de nosotros que llevamos. Ejemplo, la varicela a un lado, que ahorita la del mono. No, no es reemergente, pero es una enfermedad nueva, esa sería emergente. Pero digamos, si fuera una varicela común, que ya hace tiempo no tuvimos, puede aparecer. Otra, el dengue, pues aquí no hay, pero yo le estoy llevando cargado los moscos de un lado a otro y voy llevando la enfermedad como tal. Y la idea de esto es que ya no vuelva a aparecer. Y si aparece algo, es siempre tratar de funcionar y tener actividades prontas para que no se produzca una epidemia o pandemia, que como vimos, tuvimos una pandemia recientemente. Y la viruela del mono, si es que no se controla, en algún momento también vamos a tener una pandemia porque ya están habiendo en muchos lugares. Así que la idea de estas enfermedades es controlarlas, crear estrategias, crear actividades para que en un futuro no causen daño masivo a nuestra comunidad y no afecten. Otro de los ejemplos de las reemergentes comúnmente es la influenza. Es estacionaria, comienza a aparecer de la nada, se crean estrategias, existieron vacunas y nos evitan como tal continuar produciendo como tal este contagio masivo y se centraliza y vuelve a desaparecer. ¿Sí? Listo, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Nada claro? ¿Si se entiende? ¿No se entiende? Sí estuvo claro la clase. Gracias. Listo. Estaba bien, Lice. Listo. Espero siempre, como yo les digo, ser parte del proceso de aprendizaje de ustedes. ¿Tienen alguna duda de las clases? ¿Algo que no sea de las clases? Por favor, en tiempos adecuados, en horarios adecuados, me preguntan, me escriben, yo apenas pueda les contesto. Si tienen duda de de las tareas que ustedes tienen, igual, por favor, no duden en hacerlo para que tengan buenas notas y cumplan con lo que tengan que cumplir. ¿Sí? Listen, una pregunta. Lo que pasa que como yo también trabajo y todo eso, recién pasé el deber, pero se me pasó un poquito de minutos. ¿Habrá es inconveniente algo? Si le permitió subir, no, no hay ningún problema, yo le califico igual.
Sí, sí me permitió subir. Yo le califico igual, no hay problema en eso. Ya le dicen gracias. Ya. Eso es todo entonces, jóvenes. Nos vemos en alguna otra clase. Espero les haya servido esta clase para su formación. Que tengan una buena noche y que pasen muy bien, ¿sí? Gracias Buenas noches, igualmente. licenciado. Cuídense mucho.